¿Nunca te has dado cuenta que hace un tiempo atrás todo lo que encontramos era muy diferente? Yo nací en los 2000 y a los 2000 que sea 2005. Pero en esa época por lo general yo me preguntaba cómo era el pasado. ¿Por qué toda la tecnología que había era muy brillante o daba este ambiente futurista, alienígena y diferente? Las interfaces, los carros, las construcciones y hasta los videojuegos. Y yo siempre me he preguntado de eso, incluyendo la publicidad. Tanto la música que se escuchaba y todo, era una época muy diferente. Era antes del nuevo milenio, la época que me gusta llamar antes del Y2K, nuevo milenio. Esta estética es muy diferente a las otras, porque es casi única, ya que proviene de la que sea el error Y2K, un error de computadoras que se prevenía que iba a ser el fin de la computación y que nos iba a volver en la época de los trenes que conducían vapor. Esa época iba a ser muy peligrosa, pero como tal no ocurrió nada. Y por lo general es algo que se impulsó mucho lo que se llama llamar esa estética como Y2K, porque fue durante ese temor que había en esa época. Imagínate lo siguiente, eres niños a finales de los 90, ves el resurgimiento de la quinta generación de consolas y además de eso ves el surgimiento de discos compactos. Esa época es una época de transición y una época de futurismo. En ese año ocurre el efecto Y2K o el efecto 2000, que es una que es algo que ocurrió en los computadores donde registrarían el año 2000 como el inicio que se reinició todo. Los computadores no podían registrarse y eso tenía justificaciones donde computadoras al registrar tal año se empezaban a buguear o estas empezaban a fallar. Eso ocurrió tras que las empresas lo utilizaron que sería componentes antiguos, o sea, computadores de hace 40 años durante los 2000 y eso generaría el efecto Y2K. Por esa razón se les tuvo lo que sería en esa época el reparamiento de los sistemas operativos, además de lo que serían las computadoras. Por esa razón se empezaron a crear cosas como la prueba del Y2K y similares. Durante esa época solo se descompuso lo que sería transacciones de banco leves, también lo que sería productos de salud, también lo que sería abanicos o cosas similares, cosas pequeñas donde no generan ningún daño. 3 minutos y 13 segundos para que la costa este de los Estados Unidos, Jamaica, Bahamas, Ecuador, Haití, Cuba, Panamá y Perú reciban el nuevo año. Es importante que sepan que el desarrollo espiritual es lo que está contando en estos momentos. Es un momento místico en la historia del mundo, en la historia del planeta Tierra. Hoy hemos visto que el mundo es un pañuelo, que estamos al alcance de la mano de cualquier individuo que viva en esta tierra, en cualquier continente, a un segundo a través de la comunicación. 2 minutos y 36 segundos para que llegue el 2000. A la costa este de los Estados Unidos, el alcalde Giuliani frotándose las manos. Los rostros esperanzados y alegres de estos jóvenes que están en Times Square en Nueva York. Nuestros familiares aquí dentro de este estudio. Pero te preguntarás, ¿por qué te estoy comentando todo esto? ¿Qué tiene que ver ese efecto con lo que sea el diseño gráfico? Mira, eso se debe a que en esa época se vivió un cambio muy significativo en las estéticas, o también lo que sea la arquitectura, demostrando lo que sería a que el Y2K es como tal el futurismo, dando al ambiente del futurismo de tecnológico y algo nuevo, algo que la tecnología puede ser peligrosa o futurista. Por esa razón se define como Y2K. Durante esos años la tecnología intentaba aventar ese sentimiento de futurismo, algo lejano. Por ese tipo de cosas se le dio como el nombre Y2K. El Y2K tiene su origen en el underground del Reino Unido, ya que esa estética se relaciona mucho con lo que sea la música o los videos musicales. Por esa razón lo puedes ver mucho en la gente relacionada con ese tipo de cosas. También se puede relacionar con EDR, que es un grupo que se encarga de hacer diseños. Eso se puede ver lo que sería porque ellos lo que hacen sería la estética, lo que serán las interfaces y cómo sus imágenes de stock han influido mucho lo que sería en la época, ya que ellos fueron los que diseñaron varios videojuegos, incluyendo se encargaron de hacer varios diseños para la propia PlayStation, que es lo que sería lo que marcó la estética de Y2K. Junto a ellos trabajó con otras empresas como por ejemplo por Sega. Esa empresa se le puede definir como gran parte de lo que sería la que creó el efecto de Y2K en diseño gráfico, pero eso sería muy reduccionista a comparación, ya que otras empresas como Sega, con otros proyectos de sus videojuegos, empezaron a meter mucho que sea el diseño gráfico, y sin mencionar a la propia Microsoft, que empezó a implementar muchos de estos diseños en sus interfaces de Windows. Esos también trabajaron que sea en la industria musical, demostrando que hicieron varios trabajos para diferentes tipos de discos, siendo eso las portadas. Eso trabajaron para la discografía World Records, demostrando varios trabajos de lo que serían sus discos. El efecto Y2K empezó a aparecer en lo que sería en 1995 a 1996.
siendo lo primero que se ha demostrado que ahí no empezó a influenciarse más lo que sea el Y2K o la estética en lo que refiere al diseño gráfico. Siendo el comienzo de los tres grandes pilares lo que sea el Y2K, uno de ellos siendo la Windows. Las propiedades de la Windows 95, siendo que cada vez se hacía más accesible que para cada persona tener una computadora portátil o una computadora de escritorio en su casa, algo que empezó a estandarizarse más, debido a que también la estética del Windows 95 era algo muy pesada y un poco brutalista, pero a la vez intentando dar un reflejo de tecnológico y modernista, futurista principalmente. También sería lo que la creación del efecto de la burbuja.com, siendo lo que sería un crecimiento exponencial lo que sería de los valores de la .com, viéndose por el beneficio de que esto nos dé animado a futuro. Una estafa que se fue muy congratulada al punto que los 2000 terminó explotando, siendo la caída de la burbuja.com. Y el último pilar siendo lo que sería el lanzamiento de la PlayStation y la Nintendo 64, siendo dos grandes exponentes de lo que sea el Y2K, especialmente la PlayStation porque fue algo que definió mucho su estética y cómo es muy relacionado a lo que sea los consumidores, sino dando ese aire de futurismo, algo peligroso, ya que era algo que quedaba la propia lo que sea la propia consola, porque en esa época se tendía a ver la tecnología como algo de poco acceso o muy difícil. Por esa razón se le queda esa estética futurista, algo que puedes tener y algo que es de otro mundo. Por eso varias tecnologías de esa época eran muy extrañas. Los elementos del Y2K en lo que sería el diseño 3D se puede ver en los siguientes. Una es lo que sería efectos metálicos brillantes, efectos cromados, además de un excesivo brillo, lo que sería efectos de agua, efecto tecnológico para un ambiente futurista, y también lo que sería el diseño 2D sin un énfasis al estilo que sería la caligrafía, como tal la escritura y además lo que sería los diseños en diseño plano. Algo que me gusta mucho de esta estética es lo que sería cómo se ve lo que serían las palabras, es muy bonita la verdad, o sea, en plan de que es que son son detalladas, pero a la vez tienen personalidad, tienen características muy únicas, o sea, a diferencia de las estéticas actuales o estéticas como el Footer Aero, que es a partir de los 2000 y 2010, esa estética se diferencia mucho por el estilo de caligrafía que tiene, es muy diferente y muy único. Y te has preguntado todo esto, porque para mí eso es importante, ya que esto es diferente, es algo muy de la época, y es algo que a mí me encanta, porque cada vez que veo las épocas se diferencian demasiado entre todos. Y lo que me ha demostrado es que la tecnología ha tocado cada parte de nuestra vida.